La última entrevista de Federico García Lorca, una entrevista del 10 de junio de 1936, realizada por el pintor y dibujante catalán Luis Bagaria y Bou. Hay un momento donde hay una conversación, digamos, pero porque hay mucho respeto de García Lorca con el dibujante, pero es una entrevista en un sentido clásico eso, salvo algunos momentos donde se transforma en un diálogo. Tiene una presentación, la publicación, donde hace algunas aclaraciones. Fue publicada en el diario madrileño El Sol, 2 meses después de esta entrevista. El 18 de agosto, Federico García Lorca fue asesinado por un pelotón de fusilamiento en Biznar, pueblo de Granada, por lo que estamos, dice, ante la última entrevista que concedió. Junto a Federico García Lorca también fueron paseados, entre comillas, claro, el maestro nacional de Paulinas de Granada, Dioscoro Galindo González, defensor de la escuela laica y popular, y dos banderilleros anarquistas, Francisco Galadí Melgar y Joaquín Arcollas Cabezas. Los dos eran miembros de la CNT-FAI y se unieron a la resistencia antifascista granadina para hacer frente al golpe militar contra la República. Los militares franquistas, la Guardia Civil y los paramilitares falangistas acusaron al poeta de los más dispares delitos: ser socialista, anarquista, espía de la Unión Soviética, masón, haber sido secretario personal del dirigente socialista Fernando de los Ríos y por práctica de homosexualismo y aberración. Todo eso era. La entrevista se publicó en la sección Los diálogos de un caricaturista salvaje. El caricaturista salvaje no era otro que un gran amigo de Federico García Lorca, el pintor y dibujante catalán, como yo les decía, Luis Bagaria y Bou, que nació en 1882 y murió en 1940. Tenía una formación autodidacta, comenzó pintando jardines con el estilo de Santiago Rusiñol, del que sería amigo. Considerado uno de los mejores caricaturistas de su generación, comenzó dibujando para las revistas satíricas del rector de Valfogona, Cucut y Grana, no sé si lo estoy pronunciando bien. Su reconocimiento por el mundillo artístico catalán le vino tras la exposición de 90 caricaturas en Terrassa en 1907. Esto le abrió las puertas de las salas de exposiciones como la mítica Sala Parés, donde llegó a exponer junto a Isidre Nonel, bohemio y modernista, sarcástico y feroz, en sus caricaturas, claro, y un estilo a veces arabesco y otras veces sintético que le hacía capaz de extraer lo más característico del personaje con unas simples líneas. Pronto llamó la atención Allende de las fronteras ibéricas. Entre los años 1907 y 1912 trabajó en México, Nueva York y Cuba. De regreso a España colaboró con la revista Picarol y la Francófila España, aunque como caricaturista político y social descolló en las páginas del diario El Sol, que es donde finalmente se publicó esta entrevista. Hay algunos datos más de nuestro dibujante. Durante la guerra civil el artista utilizó el lápiz y el pincel para denunciar la guerra y el fascismo. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, trabajó en la revista El Criticón, en el diario La Vanguardia. Logró refugiarse en Francia en el 38 para salvarse. Al año siguiente se exilió en Cuba, donde murió un año después, perdón, de arribar. Hay algunos pasajes de la entrevista donde hay muchos nombres que son muy de la época y muy particulares. Imagino que como se me escapan a mí, se les pueden escapar a ustedes, pero dejen que avance porque después eso viene a colación de elementos que sí son más universales y que son más interesantes. Insisto, algunos nombres propios yo tampoco sé quiénes son y seguramente ustedes tampoco, pero no importan, háganme caso. Dice, tú que has dado categoría lírica a la calabaza de Gil Robles y has visto el búho de Unamuno y el perro sin amo de Baroja, ¿me quieres decir el sentido que tiene el caracol en el paisaje puro de tu obra? Empieza rara la entrevista, pero después se acomoda, quédate tranquilo. Si me preguntas el porqué de esa predilección por los caracoles de mis dibujos, pues muy sencilla. Para mí el caracol tiene un recuerdo sentimental de mi vida. Una vez estando dibujando se acercó mi madre y al contemplar mis garabatos me dijo: hijo mío, me moriré sin poder comprender cómo te puedes ganar la vida haciendo caracoles. Desde entonces yo a mis dibujos los bauticé así. Aquí tienes saciada tu curiosidad. Poeta García Lorca, sutil y profundo, pues tu verso tenue y bello, verso con alas de acero bien templado, horada la entraña de la tierra,
¿Crees tú, poeta, en el arte por el arte? ¿O en caso contrario, el arte debe ponerse al servicio de un pueblo para llorar con él cuando llora y reír cuando este pueblo ríe? García Lorca le responde: a tu pregunta, grande y tierno vagaría, tengo que decir que este concepto del arte es una cosa que sería cruel si no fuera afortunadamente cursi. Ningún hombre verdadero cree ya en esta zarandaja del arte puro, arte por el arte mismo. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Particularmente yo tengo una ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso llamé a las puertas del teatro y al teatro consagro toda mi sensibilidad. ¿Crees tú que al engendrar la poesía se produce un acercamiento hacia un futuro más allá, o al contrario, hace que se alejen más los sueños de la otra vida? Esta pregunta insólita y difícil, le dice García Lorca, de la aguda preocupación metafísica que llena tu vida y que solo los que te conocen comprenden. La creación poética es un misterio indescifrable, como el misterio del nacimiento del hombre. Se oyen voces no se sabe dónde y es inútil preocuparse de dónde vienen. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Escucho a la naturaleza y al hombre con asombro y copio lo que me enseñan sin pedantería y sin dar a las cosas un sentido que no sé si lo tienen. Ni el poeta ni nadie tienen la clave y el secreto del mundo. Quiero ser bueno, sé que la poesía eleva, y siendo bueno con el asno y con el filósofo, creo firmemente que si hay un más allá, tendré la agradable sorpresa de encontrarme en él. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo, y mi propio cuerpo, y mi propio pensamiento, me evitan trasladar mi casa a las estrellas. ¿No crees, poeta, que solo la felicidad radica en la niebla de una borrachera, borrachera de labios de mujer, de vino, de bello paisaje, y que al ser coleccionista de momentos de intensidad se crean momentos de eternidad, aunque la eternidad no existiera y tuviera que aprender de nosotros? Yo no sé, le dice García Lorca, en qué consiste la felicidad. No lo sé. Dice, si voy a creer al texto que estudié en el instituto, del inefable catedrático Ortí y Lara, la felicidad no se puede hallar más que en el cielo. Pero si el hombre ha inventado la eternidad, creo que hay en el mundo hechos y cosas que son dignos de ella, y por su belleza y trascendencia, modelos absolutos para un orden permanente. ¿Por qué me preguntas estas cosas? Dice, tú lo que quieres es que nos encontremos en el otro mundo y sigamos nuestra conversación bajo el techo de un prodigioso café de música, con alas, risa y eterna cerveza inefable. Vagaría, no temas, ten la seguridad de que nos encontraremos. Te extrañarás, dice Vagaría, te extrañarás, poeta, de las preguntas de este caricaturista salvaje. Soy, como sabes, un ser con muchas plumas y pocas creencias, salvaje con dolorida materia, y piensa, poeta, que todo este equipaje trágico de vivir floreció en un verso que balbucieron los labios de mis padres. ¿No crees que tenías más razón, que tenía más razón Calderón de la Barca cuando decía, pues el delito mayor del hombre es haber nacido, que el optimismo de Muñoz seca? Tus preguntas no me extrañan nada. Eres un verdadero poeta, le dice García Lorca, que en todo momento pone la llaga en el dedo. Te contesto con verdadera sinceridad, con simpleza, y si no acierto y balbuceo, solo es por ignorancia. Las plumas de tu salvajismo son plumas de ángel, y detrás del tambor que lleva el ritmo de tu danza macabra hay una lira rosa de las que pintaron los primitivos italianos. El optimismo es propio de las almas que tienen una sola dimensión, de la que no ven el torrente de lágrimas que nos rodea, producido por cosas que tienen remedio. Sensible y humano poeta Lorca, seguimos hablando de cosas del más allá. Soy repetidor del mismo tema, porque también el tema se repite el mismo. A los creyentes que creen en una futura vida, ¿les puede alegrar encontrarse en un país de almas que no tengan labios carnales para poder besar? ¿No es mejor el silencio de la nada? Bonísimo y atormentado vagaría, dice García Lorca. ¿No sabes que la Iglesia habla de la resurrección de la carne como el gran premio a sus fieles? El profeta Isaías lo dice en un versículo tremendo.
Se regocijarán en el Señor los huesos abatidos. Y yo vi en el cementerio de San Martín una lápida en una tumba ya vacía, lápida que colgaba como un diente de vieja del muro destrozado, que decía así: aquí espera la resurrección de la carne doña Micaela Gómez. Una idea se expresa y es posible porque tenemos cabeza y manos. Las criaturas no quieren ser sombras. ¿Tú crees que fue un momento acertado devolver las llaves de tu tierra granadina?, le pregunta el caricaturista. García Lorca responde: fue un momento malísimo, aunque digan lo contrario en las escuelas. Se perdieron una civilización admirable, una poesía, una astronomía, una arquitectura y una delicadeza únicas en el mundo para dar paso a una ciudad pobre, acobardada, a una tierra del chavisco, donde se agita actualmente la peor burguesía de España. ¿No cree, Federico, que la patria no es nada, que las fronteras están llamadas a desaparecer? ¿Por qué un español malo tiene que ser más hermano nuestro que un chino bueno? Yo soy español integral, dice García Lorca, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos. Pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canta a España y la siento hasta la médula. Pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política. Amigo Bagaría, no siempre los interviewadores van a preguntar. Creo que también tienen derecho los interviewados. ¿A qué responde esta ansia, esta sed de más allá que te persigue? ¿Tienes verdaderamente deseos de sobrevivirte? Esto son preguntas que le hace el propio García Lorca. Si no crees que esto está ya resuelto y que el hombre no puede hacer nada con fe o sin ella. Conformes, desgraciadamente conformes, dice Bagaría. Yo soy en el fondo un descreído hambriento de creer. Es tan trágicamente doloroso el desaparecer para siempre. Salud, labios de mujer, vaso del buen vino que supiste hacer olvidar la trágica verdad. Paisaje, luz que hiciste olvidar la sombra. En el trágico fin solo desearía una perduración, que mi cuerpo fuera enterrado en una huerta, que por lo menos mi más allá fuese un más allá de abono. ¿Me quieres decir por qué tienes carne de rana? ¿Por qué tienen carne de rana todos los políticos que caricaturizas? Ahora le pregunta García Lorca. Así que ahora el que responde es Bagaría. Dice, bueno, porque la mayoría vive en las charcas, perdón. ¿En qué prado corta Romanones las inefables margaritas de su nariz?, le dice García Lorca. Y responde Bagaría, querido poeta, aludes a una de las cosas que llegan más al fondo de mi alma. Nariz de Romanones, excelsa nariz. La de Cyrano era una nariz desaparecida al lado de la nariz de mis amores. Rostand gozó menos que yo con la mía. Oh, Panó, para mis visiones decorativas. Mis margaritas se fueron cuando las entregaron en una solitaria estación, camino de Fontainebleau. Nunca te habrán preguntado, porque ya no es moda, ¿cuál es tu flor preferida? Como yo ahora he estudiado el lenguaje de las flores, te pregunto, querido Federico, ¿cuál es la flor que prefieres? ¿Te la has puesto alguna vez en la solapa? Y García Lorca dice, querido amigo, ¿en qué piensas dar conferencias como García Sanchís? ¿Es que piensas dar conferencias como García Sanchís para preguntar esas cosas? No, dice, Dios me libre, no aspiro a tocar mal el violonchelo. ¿A qué responde, querido Bagaría, el sentimiento humano que imprimes a los animales que pintas? Querido Lorca, según los católicos, los animales no tienen alma. Tan solo algunos animales enchufistas, como el perro de San Roque, el cerdo de San Agustín, el gallo de San Pedro y el palomo de la Divina Carpintería. Y yo he mirado de dar humanidad a los animales sin padrinos, dignificarlos con mi lápiz, para que sirvan de contraste con los hombres de animalidad pura. Querido Lorca, te voy a preguntar por las dos cosas que creo tienen más valor en España: el canto gitano y el toreo. Al canto gitano el único defecto que le encuentro es que en sus versos solo se acuerda de la madre, y al padre que lo parta un rayo, y eso me parece una injusticia. Bromas aparte, creo que este canto es el gran valor de nuestra tierra. García Lorca responde,
Muy poca gente conoce el canto gitano porque lo que se da frecuentemente en los tablados es el llamado flamenco, que es una degeneración de aquel. No cabe en este diálogo decir nada porque sería demasiado extenso y poco periodístico. En cuanto a lo que tú dices, con gracia de que los gitanos solo se acuerdan de su madre, tienes cierta razón, ya que ellos viven en un régimen de matriarcado, y los padres no son tales padres, sino que son siempre y viven como hijos de sus madres. De todos modos, hay en la poesía popular gitana admirables poemas dedicados al sentimiento paternal, pero son los menos. El otro gran tema por que me preguntas, el toreo, es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo. Es el drama puro en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y su mejor bilis. Es el único sitio a donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza. ¿Qué sería de la primavera española, de nuestra sangre y de nuestra lengua si dejaran de sonar los clarines dramáticos de la corrida? Por temperamento y por gusto poético soy un profundo admirador de Belmonte. ¿Qué poetas te gustan más de la actualidad española? Hay dos maestros, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. El primero en un plano puro de serenidad y perfección poética, poeta humano y celeste, evadido ya de toda lucha, dueño absoluto de su prodigioso mundo interior. El segundo, gran poeta turbado por una terrible exaltación de su yo, lacerado por la realidad que lo circunda, increíblemente mordido por cosas insignificantes, con los oídos puestos en el mundo, verdadero enemigo de su maravillosa y única alma de poeta. Adiós, vagaría, cuando te vuelvas a tus chozas con las flores, las fieras y las torrentes, diles a tus compañeros salvajes que no se fíen de viajes de ida y vuelta a nuestras ciudades. A las fieras que tú has pintado con ternura franciscana, que no tengan un momento de locura y se hagan animales domésticos. Y a las flores, que no galleen demasiado su hermosura, porque les pondrán esposas y las harán vivir sobre los vientres corrompidos de los muertos. Tienes razón, poeta, dice Bagaría. Vuelvo a mi selva, a rugir con mis rugidos, más amables que las bellas palabras de los amigos, que a veces son blasfemias en baja voz. Así termina esta maravillosa entrevista / conversación hecha a Federico García Lorca, o entre Federico García Lorca y el pintor y dibujante Luis Bagaría Ibou. Fue publicada el 10 de junio de 1936 y fue la última entrevista que brindara Federico García Lorca.